La moda es cíclica. En la década de los 80 se propagó por Estados Unidos una ferviente ola de nostalgia por los años 50. Las 11 temporadas de la sitcom ambientada en 1955, Happy Days, que llegaron a su término en 1984, o películas como Grease o American Graffiti, se encargaron de popularizar la estética de la época de los primeros McDonald's, tupés con demasiada gomina y pavor por un ataque nuclear por parte de Rusia. Nada más evocador de los 80 que la nostalgia de los 50. En 1980 es elegido como presidente un actor, una celebridad que en la década de los 50 estaba en boca de todos y 30 años después volvería a estarlo, aunque por distintos motivos. Ronald Reagan. La elección de Reagan fue un reflejo de la sociedad norteamericana de la época, optimista, consumista, insaciable y a la vez nostálgica por unos años más sencillos, sin tanto desenfreno, cuando la globalización apenas existía. La industria del cine y la televisión no tardó en sacarle provecho a esta nostalgia y comenzó a producir películas que se desarrollaban en este periodo temporal, como Regreso al futuro, Cuenta conmigo, Dirty Dancing, Hairspray y un larguísimo etcétera. 30 años después vivimos en una época de crisis global y pesimismo, por lo que ahora se añora precisamente los excesos y el sentimiento de ser imparables del que se disfrutaba en los 80. Incluso el presidente norteamericano vuelve a ser una celebridad de la televisión. Del mismo modo que en los 80 adoraban los 50, en los 2010 se añoran los 80. Y como hace 30 años, la industria se aprovecha de esta nostalgia que tienen los espectadores, los consumidores. Por eso en nuestra década tenemos tal cantidad de películas ambientadas en los 80, o remakes o secuelas de sagas que eran populares entonces, como Predator. Y es aquí donde entra Trainspotting 2. Trainspotting fue un gran éxito en 1996 y una secuela podría parecer del todo innecesaria, a pesar de que la novela en la que se basa sí tiene una segunda entrega en la que aparecen personajes de la primera. De hecho, sí que hubiera sido innecesaria si se hubiera estrenado un par de años después de la Trainspotting original, como suele ocurrir con las secuelas. Pero el hecho de que Danny Boyle se tomara 20 años para realizar la secuela le da a la película una nueva temática que explorar, la nostalgia. Cuando se estrenó salieron muchas críticas diciendo que se apoyaba demasiado en el factor nostálgico, pero precisamente esa es la temática principal. Esto se puede ver cuando, transcurridos los primeros 10 minutos, la verdadera trama empieza a desarrollarse. Renton vuelve a Escocia para reencontrarse con sus amigos, a los que dejó en la estacada al final de la primera película, descubriendo así que ninguno de ellos ha pasado página. Lo primero que hace Spud es culparle por dejarle dinero antes de desaparecer. ¿Qué creías que iba a hacer con 4.000 libras, Mark? ¡Era un puto yonki! La motivación de Begbie durante todo el metraje es asesinarlo por robar su parte del botín hace 20 años. Y Sick Boy también está cabreado con él por el mismo motivo, pero acaba perdonándolo por la misma razón por la que le guarda rencor. No puede olvidar el pasado, ni cuando fueron amigos. Incluso Renton utiliza esta nostalgia para calmar a Frankie, haciéndole recordar su primer día de colegio. Begbie está en una discoteca en una escena y es como un pez fuera del agua. Se ve a leguas que ese no es su sitio, que pertenece a otra época. El propio Renton confiesa que su vida es una mierda y que ha vuelto porque se siente culpable. En resumidas cuentas, porque él también vive en el pasado, como el resto de personajes, como los propios espectadores. El verdadero mensaje de la película es cómo la gente se deja llevar por la nostalgia y se le antoja imposible superar el pasado, el aceptar que viven en otros tiempos que antes hubieran considerado el futuro, lejano y prometedor en el horizonte, pero que ahora no les parece más que un presente deprimente. Teníamos toda la vida por delante, ¿no? Teníamos todo por hacer. Y ahora aquí estamos. En cómo convive ese sentimiento melancólico con los nuevos tiempos que corren. La conexión de los personajes con el espectador la consigue a la perfección, con escenas que referencian visualmente a la película original, o directamente mediante el uso de flashbacks. Danny Boyle le está diciendo al espectador, casi gritándole a la cara, que ha venido a revivir una parte de su pasado esperando poder sentirse como entonces.
haciendo así de la nostalgia un elemento importante para la película y no un simple reclamo para los fans como sí ocurre en otras franquicias. De igual modo, las referencias a elementos de la actualidad que nos parecerán anticuadas dentro de otros 20 años no son meras menciones a Facebook, Twitter o Instagram en un intento de hacer humor referencial para que el público joven impresionable pueda decir «es gracioso porque lo conozco», sino que son otro elemento que choca con el componente nostálgico. Nos está dejando claro que por mucho que recordemos los viejos tiempos, como hacen los personajes, vivimos en los nuevos. La aparición de Kelly MacDonald es demasiado breve y puede denotar un cierto componente de obligatoriedad. Los fans no perdonarían una secuela sin ella, y ahí ha estado. No hubiera estado de más que tuviera un papel más importante en la historia, pero su aparición satisface y no deja de ser necesaria. El monólogo de Elige Vida que se marca Renton en esta ocasión también está actualizado. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y otras 1000 formas de escupir tu bilis a personas que no conoces. Elige actualizar tu perfil. Dile a alguien lo que has desayunado y confía en que a alguien en alguna parte le interese. A nivel técnico es impecable. La fotografía es maravillosa, mezclando verdes y naranjas durante toda la cinta y plagada de planos aberrantes o encuadres que fuerzan al espectador a mover sus ojos por toda la pantalla. Como en la entrega original, hay escenas que son puras metáforas visuales, casi oníricas. Los colores utilizados son más vivos que los de la primera cinta, lo cual hace que esta entrega parezca menos deprimente. No obstante, el tema central en la primera era la drogadicción, un vistazo realista y crudo a este problema de la sociedad, por lo que la audiencia nunca podía terminar de verse reflejada en sus personajes, a menos que fuera también un adicto. Pero la segunda universaliza el problema social que trata, ya que gran parte de la sociedad puede verse reflejada en esa melancolía de los protagonistas, esa añoranza por tiempos mejores o la obsesión de reclamar atención con el uso de, por ejemplo, Twitter, Facebook o Instagram. Esta clase de problemas que todo el mundo puede sufrir son de los que huía el protagonista del film, Renton, cuando era un adicto, pero que decidió afrontar cuando se reforma al final, cuando elige la vida. Esta secuela nos muestra cómo, ya siendo una persona libre de adicciones, debe convivir con esos problemas que tiene también el resto del mundo. El tono deprimente de la primera parte está maquillado con colores vivos, pero está ahí, camuflado, como camuflamos la realidad al vivir en el pasado. Looking for